José Santos de Pest Be Gone, una empresa que protege la salud de las familias puertorriqueñas por medio de tratamientos efectivos e innovadores para el control de plagas. Eso es. Aquí está con nosotros de vuelta. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días a todos y a la audiencia. Bienvenido, José. Qué bueno que estás acá. Muy necesaria tu presencia. Sí, lo que debemos saber sobre los roedores, crear conciencia y orientar sobre su programa de control de roedores como medio de prevención. Qué importante es. ¿Qué factores atraen a eso que tú tienes ahí? Es lo que traemos por aquí hoy. No se asuste, pero es para traer, ¿verdad?, la imagen. Esa palabrita que mencionas, prevención, realmente eso es lo que estamos buscando. ¿Qué atraen? Como todo tipo de plagas, los roedores igual buscan alimentos, agua y refugio. Una vez encuentran comida, es cuestión de tiempo para que entonces comiencen a provocar daño. ¿Dónde encuentran comida? Los zafacones, que para ellos eso es un buffet, restaurante abierto 24/7. Imagínate. Definitivamente. José, te pregunto, cuando hablamos de los daños que causan los roedores, ¿qué es la leptospirosis que he escuchado? Leptospirosis. Leptospirosis, sí, la leptospirosis básicamente es una enfermedad provocada por la leptospira, que es la bacteria. Es una enfermedad bacterial y básicamente es provocada por el roedor. Es una bacteria que se aloja en el riñón del roedor y ahí es que comienza todo. Porque el roedor tiene una vejiga pequeña, tiene muy poco control de la uretra. Lo que provoca entonces que cuando se desplaza va dejando entonces, digamos, trazas o segmentos de orina. Y ahí hay la posibilidad de contaminación. Entonces la leptospirosis pues básicamente es una enfermedad que puede provocar incluso la muerte. Lo curioso de esto es que sus síntomas, y te menciono algunos de ellos para que veas el contraste: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, son muy parecidos a otras enfermedades como el dengue, por ejemplo. Si no se detecta a tiempo, puede incluso provocar entonces la muerte. Mucha gente ha muerto de esto. Muchas personas, mucha gente. Sí. Tengo casos muy cercanos, como apenas hace 8 meses, conozco una familia que su esposo, ¿verdad?, fallece a causa de esta enfermedad. Y es una situación bien dolorosa, bien triste, pero estamos aquí para eso, para crear conciencia y ayudar a las personas a prevenir. Quiero decir que a un amigo apicultor, luego de trabajar con las abejas, su traje lleno de miel lo cuelgan en el tendedero y se queda ahí. No se dan cuenta que pasan los días, los roedores en la noche vienen buscando la miel en el traje y hacen lo que hacen sobre el traje. Un día él lo recoge, se lo pone debajo del sol a bregar con las abejas. Así es que, ¿verdad?, lo que quedaba de la miel y lo que quedaba del orín del ratón contaminado con la bacteria. Exacto, los poros se le abren debajo del calor y se infecta de leptospirosis y muere. Es bien serio. Y en las latas de refresco que están almacenadas. Hubo un caso de un colegio, un muchacho que murió tomando un refresco también con esa bacteria. Porque la manera de contagiarse, pues básicamente una vez el roedor ha estado en el área, contamina la superficie, nosotros entramos en contacto con ella. Ya sea que también consumamos algún tipo de alimento, especialmente las frutas que han sido contaminadas, por eso siempre es bueno lavarlas antes de consumirlas. La piel, salimos cuando María, no sé si recuerda, todo el mundo salió a limpiar y todo el mundo ayudó y demás. Mucha gente se contagió. ¿Por qué? Porque la bacteria estaba ahí expuesta en los cuerpos de agua, en la tierra, y nuestra piel comienza a sudar, se abren los poros y obviamente pues entra de lo que es la bacteria a nuestro cuerpo. Mira, y le dañan las cablerías a los vehículos. También. Cablerías a los vehículos. De hecho, en los Estados Unidos, más que acá, ¿verdad?, se ven muchos incendios. Son causa de muchos incendios porque roen los cables y esto pues provoca fuego. ¿Y cómo podemos evitar y prevenir estos ratoncitos? Como te dije al principio, me encanta la palabra prevención, pero nosotros estamos más enfocados en la anticipación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros como profesionales no prevenimos enfermedades, nosotros prevenimos las condiciones a nuestro alrededor, tanto en los hogares como en los negocios, para que estas condiciones provoquen que lleguen las bacterias a contaminar nuestros espacios. Así es que nosotros estamos trabajando en este sentido. Hay que llamarte hoy. Ahora mismo. A las millas. ¿Qué número de teléfonos nos das? Nos pueden contactar al 787-219-3492. 219-3492 y en nuestra página libredepalagas.com.
Eso es Ahí está. excelente. Tremendo. Así Ven acá, que- eso no es un dulce en forma de ratoncito que nos podamos comer. No, definitivamente no, pero sí puedes jugar con él. Créeme que aunque sea un dulce no me lo como ni No, si loca. es de chocolate. Ay, no, nada más de- Sí, eso es nada. Bendito. A llamar a Best B. Jones 787-219-3492. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Arriba. Con la variedad.